Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso. Atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Ahlan wa sahlan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública, bien federal, bien argentina, bien nuestra y bien de ustedes. Seguimos tristes, seguimos apenados, seguimos con un dolor en el corazón, con nuestros cuerpos y alma por lo que está sucediendo en Palestina, en la franja de Gaza. Como decimos siempre, rogamos por la paz. Hemos recibido muchos mensajes del programa que hicimos el domingo pasado, hablando de la situación en Palestina, Palestina-Israel, Israel-Palestina, de por qué no condenamos o por qué no decimos acerca de si hay un grupo terrorista. Esto es como cuando ocurría algún atentado por el ISIS, hace muchos años, que se adjudicaba el ISIS o se quería relacionar con el Islam. ISIS no es Islam. Y nos pedían a nosotros, como Centro Islámico de la República Argentina, al Cálamo como programa de televisión del Centro Islámico de la República Argentina, que saquemos comunicados condenando estos actos. Si sacábamos estos comunicados, que sí se sacaban, prácticamente es como darle entidad a algo que no nos representa, porque nosotros rogamos por la paz. Todo acto que sea injusto, todo acto que sea de violencia, todo acto que sea de asesinato, de terrorismo, siempre lo vamos a condenar. Pero no hace falta que lo expliquemos, no hace falta que lo digamos, no hace falta que salgamos a decir, no, claro, lo condeno, porque es obvio que lo condenamos. Es una tarea muy difícil la que nos compete para hacer este programa en esta situación tan triste y lamentable, donde no se escuchan todas las voces, donde lamentablemente se sufre de un lado y del otro. Ahí tenemos el lugar nuestro, la Mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, uno de los lugares sagrados para el Islam y para otras religiones también, porque en Palestina no solo viven musulmanes, también viven católicos. Y esto no es un conflicto de religiones, vamos a aclararlo, a subrayarlo, a decirlo, porque esto no es un conflicto de religiones. Y siempre rogamos por la paz, siempre. El Islam es paz. Que no te hagan creer que el Islam es terrorismo, que no te hagan creer que el Islam dice que hay que inmolarse. Subhanallah, nos refugiamos en Dios de eso, porque está lejos del Islam y cualquiera que lo haga en nombre del Islam está fuera del Islam. El Corán dice, el que salve una vida es como si salvase a toda la humanidad y el que dañe una vida o el que asesine una vida es como si asesinara a toda la humanidad. Claro está, y aquí sí lo aclaro, uno se debe defender. Si yo estoy con mi familia entrando a mi casa y me vienen a atacar, aquí en la República Argentina, que de hecho pasa seguido, y yo me defiendo, estoy en mi ley, estoy defendiendo a mi familia, estoy defendiendo a mi integridad física, a mi honor, que igual no justificamos ni queremos que esto suceda, ¿no? Pero bueno, lamentablemente a veces pasa, te vienen a robar y lamentablemente tenés que tener un altercado con el que te está robando. Bueno, pero por favor no confundamos los términos y vayan a nuestro canal de YouTube. Si te perdiste el programa, te explicamos qué es la yihad islámica, que te quieren hacer entender qué es. No, la yihad islámica es la lucha interna que tenemos nosotros con nosotros mismos. Hoy vamos a hacer un programa especial nuevamente de Palestina, hablando con, por ejemplo, una corresponsal, Melissa Trat, que estuvo en el lugar de los hechos, va a contar su historia. Además, Gustavo Rojana, que escribió un libro acerca del agua, de lo que ocurre en Palestina con el agua. Y continuaremos con el profesor Ricardo Elía. Ahora sí, para comenzar, como lo hacemos siempre, lo haremos con una de las tantas suras de nuestro libro sagrado. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Desciende el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, cuando escuchamos la recitación del generoso Corán. Siempre uno tiene que recurrir al Corán. Estés bien, estés mal, triste, feliz, pasando el mejor momento de tu vida, pasando el peor momento de tu vida, siempre recurrí al Corán porque son las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios Todopoderoso. El domingo pasado hablamos de la historia de Palestina con el querido profesor Ricardo Elía. Hoy continuamos con este tema. Y ya lo tenemos al querido historiador Ricardo Elía, del Centro Islámico de la República Argentina, para continuar conociendo la historia de Palestina. Palestina, segunda parte. Salam aleikum, Ricardo, ¿cómo estás? Salam. ¿Cómo estás, Alhamdulillah, si así podríamos decirlo, siempre hay que decir alhamdulillah. Sí, siempre. Bueno, Ricardo, nos metemos en la historia de Palestina, ya habíamos hecho un reconto en otras emisiones, sí, pero ¿qué podemos hablar? Vamos a tener como que resetear, ahora que estamos en la época del Mundial de Rugby, reseteamos el Scrum. Dale, reseteemos. La ovalada de vuelta, pues tenemos que seguir. Sí, continuemos. Bien. Estábamos hablando de Canaán, y una cosa muy importante, que en Canaán no había dos pueblos, eran todos cananeos. Eso lo ha determinado la propia arqueología israelí. Entonces, ¿te acordás de eso? Sí. Que hablamos de eso. Bien, el tema es que los cananeos son los que fundan la ciudad de Jerusalén en el año 3000 a.C. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudad de Jerusalén tiene nada más y nada menos que 5000 años. Los 3000 a.C. y los 2000 de ahora. Claro, claro. Tiene 5000 años. Y hay una serie de palabras que nosotros pensamos que son hebreas y son cananeas. ¿Cómo será que la palabra Sión es una palabra cananea que denomina al monte Sión, que está justamente ahí en Jerusalén? Es interesante, ¿no? Sí, muy. Bien. Ahora bien, avanzamos. Llegamos al año 1000. Ahí es donde el panorama que tenemos en la región es el siguiente. Tenemos a los cananeos y sobre la costa, en lo que hoy es Gaza, pero subiendo incluso hacia el norte, las ciudades, por ejemplo, de Ashkelon o Ashdod, ¿sí? Y seguimos un poco más arriba, eso estaba ocupado por otro pueblo. Este pueblo se llamaba, o mejor dicho, lo han llamado Filisteo. Pero en realidad, ¿quiénes eran? Eran los Peleshtim, que también era un pueblo de lengua arábiga, porque encontramos en la Biblia, por ejemplo, que un rey de los filisteos se llamaba Abimelech, un nombre... Más árabe que... Sí, de la región.
Esta zona es una confederación de 5 ciudades filisteas, ¿sí? Sí. Entre ellas Gaza. Bien, cuando va a surgir hacia el año 1000 el reino de David y Salomón, que vos sabés que para los musulmanes, Un profeta. además de reyes, son profetas, Sí, la paz sea con ellos. la paz sea con ellos, se van a formar luego de sus reinos el reino de Judá, ¿sí? Y el reino de Israel. O sea, 2 reinos. Pero estos 2 reinos, ¿Seguimos en qué año ahí? ahora estamos entre los años 1000 y 700. Bien, antes de Cristo. Sí, por supuesto, Sí. claro, siempre. O sea, es un periodo de más o menos 300 años, Bien. 320 años, en el que, en primer lugar, el reino de Israel es conquistado por los asirios, ¿sí? Y luego el reino de Judá, conquistado por los babilonios hacia el año 586. O sea, más o menos tenemos un periodo de 400 años, ¿sí? 414 años aproximadamente. Pero la zona costera en la que estaban los filisteos nunca perteneció ni al reino de David y Salomón, ni al reino de Israel, ni de Judá. ¿Y a quién Siempre fueron independientes. Ah, bien. O sea, nunca fueron o pertenecieron a nadie. Finalmente los babilonios, en el año 586 a.C., conquistan el reino de Israel y luego vamos a tener sucesivos periodos. Van a estar los persas, luego más adelante va a haber una época de los macabeos, que son ya judíos, y luego va a venir la dominación romana y bizantina. Bien. Hasta que llegamos al año ahora ya 638 después de Cristo. Bien. Ahí es cuando llegan los musulmanes, toman Jerusalén y el califa Omar bin al-Khattab, el segundo califa del Islam, Sí, sí. de los 4 califas bien guiados, llega a la ciudad de Jerusalén y va a sacar un convenio, conocido como el Convenio de Omar, de protección a cristianos y a los pocos judíos que habían quedado, O sea, que podían profesar libremente su religión, sin ningún problema. sin ningún problema. Bien. Ahora viene lo interesante. Desde el año 638 al año 1917, es un periodo de casi 1300 años, toda la zona de Palestina que conocemos, incluida Jerusalén, va a pertenecer a los musulmanes. O sea, nunca hubo, excepto a la época de los cananeos, ¿no?, que sí estuvieron un largo periodo en su poder, Palestina y Jerusalén nunca pertenecieron más tiempo a nadie más que a los musulmanes. O sea, durante 1300 años, las distintas dinastías musulmanas, Omeya, Abasí, Fatimí, Mameluca y Otomana, fueron los administradores de Palestina y de Jerusalén. Bien. Esto no lo dice Ricardo Elías, lo dice la historia, por No, supuesto. lo dice la historia, Claro, por claro. supuesto. Cualquier arabista, islamólogo o historiador lo va a afirmar. Bien. Bien, ¿qué va a pasar en 1917? Estamos en plena Primera Guerra Mundial, el ejército británico derrota a los otomanos y conquista Jerusalén. Ya estamos ahí cerquita de los Claro. años, sí. Y ahí entramos de vuelta al año 1920, donde, según el Tratado de Versalles de 1919, se le otorga, ilegalmente por cierto, digamos ya derrumbado prácticamente casi el Imperio Otomano, se le otorga a Inglaterra un mandato sobre Palestina. ¿En base a qué? No sabemos. No, simplemente es una decisión política, Bien. digamos, de los vencedores. Entonces, se divide incluso el Medio Oriente en 2 zonas de influencia, como había sido pactado en 1916 en el Sykes-Picot, entre Inglaterra y Francia. Siria y Líbano pasan a pertenecer a Francia, Claro. y Palestina, la península arábiga e Irak pasan a pertenecer a Inglaterra. Sí, como una repartija, Bueno, ¿no? sí, es un reparto. Toma para vos, Sí, toma para mí. un reparto. Bien. Un reparto ilegal, pero reparto. Como tantas otras cosas. Como las Malvinas, por ejemplo. Que también es un acto de colonización. Eso era un acto de colonización
ahora ya de todo el Medio Oriente. Y luego vamos a tener este mandato británico entre 1920 y 1948. ¿Qué va a suceder en 1947? Que, como ya habíamos adelantado en su momento, las Naciones Unidas, ilegalmente, porque su Carta Magna le prohíbe particionar un territorio, determina la partición de Palestina. Hay una votación, unos países votan a favor, otros en contra, la Argentina se abstuvo, y entonces se determina que ahora Palestina se va a dividir en dos estados, un estado árabe y un estado judío. ¿Año? 1947, 29 de noviembre. Bien. Lo increíble es que en ese reparto se le da mayor territorio a los menos y menor territorio a los más. Y en consecuencia, debido a una serie de agresiones, casi 900.000 palestinos son expulsados, se van a vivir a los países vecinos, y desde entonces hasta hoy tenemos esto, que es un conflicto que parece ser interminable. Ricardo, te agradecemos porque nos resumiste en minutos de televisión, que sí, no es fácil. Es casi prácticamente imposible. Sí, pero vos lo haces posible, la historia, que como decimos, no lo dice Ricardo Elías, sino que es la historia de estos pueblos, ¿no? Y de Palestina. De esta región. Y de esta región tan particular. Y digamos, para los oyentes es muy importante, digamos, enfatizar el tema de la historia, de conocer la historia. Por eso en su momento ese famoso pensador latino Cicerón dijo: será un niño el que no conozca la historia. Gracias, Ricardo. Toda esta explicación va a estar en nuestro canal de YouTube. Nos buscás siempre por el nombre del programa El Cálamo. Es importante que lo compartas, que lo comentes, que lo hagas de una manera propia y que lo puedas distribuir a través de las redes sociales para que podamos conocer la historia de Palestina contada por el querido profesor Ricardo Elías. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, no cambien de canal, que seguimos con más programa. En el próximo bloque hablamos con Gustavo Rojana acerca de lo que está ocurriendo en Palestina en relación al agua. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Este sábado 28 de octubre, inshallah, si Dios quiere, los esperamos nuevamente en la Mezquita Al-Ahmad de 18 a 21 horas. Abre sus puertas para que puedan venir a conocernos. Y además vamos a hablar de la importancia que tiene Jerusalén para nosotros los musulmanes. No falten, los esperamos. Y continuamos en El Cálamo, el programa de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina. De fondo, la Mezquita Al-Aqsa, uno de los lugares sagrados del Islam. El primero, la Meca, en Arabia Saudita. El segundo, Medina, también en dicho país. Y tercero, Al-Aqsa, que está en Palestina, en Jerusalén. Y que para nosotros es un lugar sagrado, también para otras religiones. Por eso la importancia que tiene este lugar para todas las personas de fe y para todas las personas que buscan la paz. Vamos ahora a conversar, a charlar con Gustavo Rojana, que es un periodista, un investigador acerca de la causa palestina. Viajó muchas veces a dicho lugar y escribió varios libros, en esta ocasión uno de los tantos hablando sobre el muro y además también sobre el agua. Y nos encontramos con Gustavo Rojana. Lo tuvimos hace poquito en El Cálamo hablando del conflicto en Palestina, lo que está sucediendo. Es periodista, escritor, investigador de la causa palestina e hizo muchos de los libros
que hablan al respecto sobre el agua, sobre el muro también que divide, bueno, la frontera y demás, y lo tenemos nuevamente con nosotros. Gustavo Jale te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jale? ¿Cómo estás? Un placer tenerte de vuelta con nosotros en el contrario. programa. Bueno, vamos a meternos en tus libros. Quiero entrar primero por el del agua en Palestina, ¿no? El agua en Palestina hoy. Ya el título me abre muchas preguntas. ¿Qué pasa con el agua en Palestina hoy? Bueno, mira, cada uno de los libros tiene una temática distinta y fue pensado en base a todos los viajes que hago una vez por año a Palestina. A veces he tenido la oportunidad de ir hasta 2 veces. Pará, te hago un punto. ¿Cómo Sí. es viajar a Palestina? ¿Los checkpoints? ¿Es fácil llegar? ¿Por dónde entras? Porque uno dice viajo a Palestina. ¿Cómo viajamos a Palestina? Un argentino puede ingresar o por Jordania, Amán, o por Tel Aviv. Bien. Si ingresa por Tel Aviv, está el control normal de cualquier aeropuerto y alguna vez me ha pasado que te separan, te toman el pasaporte y tenés que esperar a lo mejor un par, 2, 3, 4 horas. Sin Vas ninguna a una aplicación de sala, nada, esperando, sí. te interrogan, te preguntan, respondés, indagan quién sos y pasás. Bien. Por el otro lado, Por el otro lado, es un poco más lento, llegas a Amán, tenés que tomar un transporte hasta el límite, pasás por el paso al Enví y eso ya es un poco más complicado. Tenés que tomar tu equipaje, pasarlo por un escáner, el equipaje quizás queda algún tiempo. Una vez me pasó que el equipaje mío no pasaba y era porque le llevaba instrumental médico a un amigo mío que vive en Belén. No venía, hasta que luego de 6 horas me dieron el equipaje y pude terminar de pasar. te hago estas preguntas porque, claro, el que está mirando y mira 6 horas, 4 horas, sí. Ahora, tanto si vas como por Tel Aviv o como Amán, que cruzás por Alembí, siempre vas a tener el control y el visado de Israel. En los dos lados. No podés ingresar jamás de manera directa a Palestina. Siempre para poder ingresar a Palestina, como sabemos que Palestina es tierra ocupada, son territorios ocupados, siempre vas a tener el visado y la autorización del Estado de Israel. Algunos amigos míos directamente los han devuelto. Y no argentinos solamente, sino españoles. De vuelta quiere decir que llegan y no nos dejan entrar al país. Llegan, investigan, le dicen, no, vos no pasás. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? El vuelo de regreso es este. Y se vuelve a su país de origen. Directamente, sin ningún tipo de explicación. Atrás de cámara se sorprenden también. Sí. Ahora, yo por ejemplo tengo pasaporte palestino. Pero mi pasaporte palestino no me permite ingresar a Palestina con ese pasaporte. Porque no está autorizado por el Estado de Israel. Ahora, con mi pasaporte palestino, yo puedo ir a Chile, a Perú, a cualquier otro país, siempre con visa. Pero no puedo entrar a quien me otorgó ese pasaporte. Mira, Es una surgió locura. la pregunta así, no estaba previsto, íbamos a hablar de los libros, pero bueno, cosas así, una locura, la verdad es Y entendible. algo más que te cuento. En Gaza, el agua que consumen no es apta para el consumo humano, como también lo había explicado. Es decir, Palestina tiene un problema gravísimo de agua gracias al Estado de Israel y gracias a la empresa estatal Mekorot, que es la que le administra el agua. Y que además está en Argentina ahora. Y que la que deja sin agua a los palestinos. Por eso, cuando se construye el muro en Cisjordania, El otro libro que tenés. el otro Sí. libro, el muro se fue construyendo robándole las tierras más fértiles a los palestinos y los recursos acuíferos a los palestinos. No es caprichoso cómo se construyó el muro y sobre qué límite se construyó. Se construyó sabiendo exactamente tierra fértil y recurso acuífero. no está puesto al azar el muro. No, de esa manera los palestinos que tenían antes ese recurso ya no pueden acceder porque está construido el muro. 800 kilómetros de longitud por casi 8 metros de altura. Inviables. Por eso están encerrados también. A ver, te hago una pregunta así. ¿Estás hablando de ficción este libro o esto es verdad? Esto es realidad. Esto es realidad y realidad pura. Realidad pura.
Gus, déjame hacer un punto acá acerca de tus libros. Te vamos a volver a tener en otro programa más porque es muy interesante lo que hablas. Aparte lo contás en primera persona porque viajás. Esto pasa mucho cuando alguien opina. Enhorabuena, porque también hay estudiosos cuando opinan de diversos temas, pero el que lo cuenta habiéndolo vivido, y vos que vas una vez por año, dijiste hasta incluso dos, claro, vos lo ves en carne propia, no es que te contó un amigo, leíste, entraste a YouTube, no, vos lo viste en carne propia esto. Déjame volverte a tener en nuestro programa porque es muy, muy interesante hablar contigo y bueno, no es ficción, o sea, todos estos libros son verdad. Es realidad, es realidad. Gracias, Gustavo. Por favor, a ustedes, muy amable. Gustavo Rojana en El Cálamo, hablándonos de lo que ocurre en Palestina. Gustavo Rojana presente en El Cálamo, seguramente lo vamos a volver a tener en otros programas. Quédate con nosotros, compartí en las redes sociales todo lo que estamos subiendo como material exclusivo para que vos puedas entender cuál es la situación, cuál es la postura del Islam en esta, sí, no me gusta llamarla guerra, ¿no? Pero en esta situación tan triste y lamentable que está viviendo el pueblo palestino. Claro está, también estamos del lado de la paz y rogamos por todas las víctimas de un lado y del otro, el lado israelí y del lado palestino. Ahora vamos a hacer una breve pausa, cortita. Muchos colegas, periodistas, productores, me preguntan y me dicen, Khaled, ¿tenés algún contacto para sacar al aire desde Palestina? Khaled, algunos en las redes sociales me escriben y me dicen, o nos escriben a través del Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, ¿por qué no salen a hablar los palestinos y sí los israelíes? ¿Por qué no salen a hablar los palestinos? Porque no tienen luz, agua, gas, ni tampoco internet. 2G de internet. Esto sucedió hace 2 años, la entrevista que vamos a presentar, ahora ya yéndonos al corte, de Yara, que es una mujer musulmana que vive en Palestina, hace 2 años fue bombardeada injustamente y ella nos contó su historia en las calles de dicho lugar, en las calles de Gaza. Actualmente está en Italia ella, su familia está en Gaza, ella quiere volver, pero esta nota que vamos a compartir está en nuestro canal de YouTube completa, por eso suscríbete a nuestro canal de YouTube, compartilas y difundilas para que le podamos llegar a más personas, porque lamentablemente no tienen voz los palestinos para que también uno pueda entender qué les pasa y que ellos te lo puedan contar en primera persona. Pausa cortita y seguimos con más programa. El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, se conecta con Palestina. Vamos a mostrarles desde las calles de Gaza lo que está ocurriendo, contado en primera persona por Yara Abouyab, que está marchando por el asesinato del doctor Ayman Awolouf. Están realizando una marcha pacífica y ella desde allí nos va a estar mostrando esta triste realidad que vive el pueblo palestino. Y ahora, adelante, sé que me está pasando la producción, que estás conectada ya, pero contanos dónde estás y lo que están realizando en esta marcha. Ahora hay una marcha para los médicos, como que estamos con él, ¿no? Así que esta es una marcha y ya puedes ver a todos los médicos o a un buen número marchando hacia su casa. ¿Y quiénes están participando de la marcha? ¿Participan familiares también del doctor Ayman Awolouf? Toda su familia fue asesinada, solo su hijo que tiene 15 años se salvó. Pero todos estos son médicos o estudiantes de medicina en el que el doctor Ayman fue su profesor. Mira, aquí esta es la calle del Wehda. En esta calle viven solamente civiles y hay oficinas, ¿vale? Entonces, a las 2 de la mañana, esta calle fue atacada sin ningún aviso. Y no solo eso, sino que han bombardeado todas las calles que se dejan entrar a esta calle para hacer imposible a las ambulancias y a los primeros auxilios llegar y ayudar a la gente. Y ahora la marcha está enfrente a su casa para solicitud con él. ¿Cuándo fue asesinado el doctor? Sí, fue asesinado el día 6, cuando ocurrió el masacre de la calle del Wehda. Él fue asesinado con toda su familia.
él llevaba desde el principio del ataque en el hospital. Entonces, en el día quinto o sexto, decidió volver con su familia o volver a casa para ver a sus hijos y dormir entre ellos, ¿no? Entonces, en este mismo día, el bombardeo y después han bombardeado en el edificio en el que él vive y todos los que viven en el edificio se han muerto. Y ahora, ¿qué barrio sería este de Gaza? ¿Cuánto está, por ejemplo, de la Mezquita Sagrada? Para que nos ubiquemos en espacio y lugar. En Gaza, un momento. Aproximadamente 60 kilómetros, pero a ver, que nosotros como palestinos de Gaza no podemos ir a Jerusalén. Así que he preguntado a un compañero, pero como palestinos no podemos ir. Te digo, esta es la casa. A ver, la verdad que yo no puedo distinguir entre los edificios. Yo me sé esta calle muy, muy bien. Pero lo que pasa que la verdad, mira, esto es lo que tenemos. Así que no sé qué está pasando o dónde está la gente o dónde se fue todo. Aquí puedes ver como la mesa de comida. Puedes ver que habrá ya un salón. De verdad que no hay palabras para describir lo que estamos viendo ahora mismo. No hay palabras. Y hoy están haciendo esta marcha los estudiantes de medicina, los médicos, ¿y a quién le están reclamando? O sea, ¿hacia dónde se están dirigiendo con esta marcha? Esta marcha es solo para dar solicitud al doctor. Mira, ahora todos estos que están enfrente son médicos que trabajan con el doctor Ayman en el hospital de Shifa. Todos son médicos muy, muy famosos. Mira, aquí están los nombres de la familia del doctor Ayman. Todos son de la misma familia. No sé si puedes leer en árabe, pero aquí dice todos son de la familia. Mira, tienes 9 adultos y 5 niños. Así que una familia se fue asesinada y lo han eliminado completamente. Y ahora hay es como el funeral este es como el funeral. Sí. Y ahora, ¿hay algún medio de comunicación que esté cubriendo este hecho, esta marcha? Creo que sí, que en televisión palestino veo cámaras, pero no sé para quién son, pero creo que sí, que va a ser cubierta. No sé por qué están volviendo, pero la marcha creo que va a continuar. ¿Tú lo conocías ahora al profesor? Ver a los profesores. ¿Tú lo conocías al profesor, Sí, Yara? era el profesor en mi hospital. Bien. Sí, estos son mis compañeros en la universidad, todos estos son mis compañeros y doctor Ayman fue su profesor. Allah yarhamu. Y Yara, contanos la situación que se vive en las calles, porque ahora estás mostrando un edificio que fue totalmente derribado, pero en cada esquina, en cada cuadra, en cada calle hay muchos edificios, como estamos viendo, que fueron bombardeados por el ejército de ocupación israelí. Sí, eso es verdad. En cada calle, pero ahora mismo yo estoy en la calle del Wahda. Mira, aquí, allá, no sé si puedes ver, pero se pone Sister Bookstore. Esta es una biblioteca, así que todo este cuadrado solo hay civiles, bibliotecas y un hospital privado. Así que este cuadro es totalmente civil. ¿Por qué se fue bombardeado? No sabemos. ¿Por qué han atacado a la gente? Tampoco sabemos. Y también la calle del Wahda está en el centro de Gaza, en el centro de la ciudad. Así que no está como más cerca de las fronteras en el que podemos decir, sí, lo han atacado porque está cerca de las fronteras. Así que, ya ves.
¿A cuánto vives tú de ahí? Yo vivo a más al sur de Gaza, donde hay también bombardeo y hay edificios que se han perdido, pero yo estudio aquí, está lejos de como unos 6 kilómetros o algo Y, así. y ahora el hospital de Shifa es el más grande de Gaza, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, el hospital de Shifa es el único hospital público en la ciudad de Gaza y es el más grande, así que las heridas y toda la gente que fue asesinada lo han llevado a Shifa, y también la gente que lo han avisado y le han dicho que van a bombardear su edificio o su casa, fueron a Shifa porque por la ley internacional no pueden bombardear a los hospitales, ni las mezquitas, ni las casas civiles, pero a ver que los sionistas todavía lo siguen bombardeando y no les importa nada. Esta es una ambulancia. Esta ambulancia que ahora está aquí no pudo pasar a la calle en el día que pasó el ataque, porque, a ver, ya han quitado mucho de las escombras y esas cosas, han quitado mucho. Así que ahora Sí. puede entrar. El día que pasó la masacre no pudieron. Mira, esta es la foto de nuestro profesor. Subhanallah. Esta. Sí, ahí se ve el profesor. Este es otro profesor, otro doctor médico que se llama Moain El Alul y es de Noruega, pero que ya era muy mayor. Pero doctor Ayman, el doctor médico, es el jefe de la medicina interna en el hospital de Shifa. Y ahora estamos de acuerdo, y lo que estamos viendo, que esto es una marcha totalmente pacífica. Acá están los médicos haciendo un reclamo, ¿verdad? Sí, ahora mismo toda la gente que está aquí son médicos o estudiantes de medicina. Y ahora hay un alto al fuego, así que no pueden bombardear o hacer algo. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. As-salamu alaykum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Este sábado 28 de octubre, inshallah, si Dios quiere, los esperamos nuevamente en la Mezquita Al-Ahmad de 18 a 21 horas. Abre sus puertas para que puedan venir a conocernos. Y además vamos a hablar de la importancia que tiene Jerusalén para nosotros los musulmanes. No falten, los esperamos. Último bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos que recién se van sumando. Muy buenas tardes, buenas noches a aquellos que nos siguen desde el exterior. Gracias por estar en el programa de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina. ¿Qué imagen en unos lugares sagrados del Islam? Hay tres: la Meca, Medina y Al-Aqsa, como están viendo de fondo en pantalla. Hay muchas voces que quizás no se escuchan. Hay una realidad que quizás no podemos ver en los medios masivos de comunicación. No, quizás, y quiero pensar siempre bien, de hecho el musulmán debe siempre pensar el bien para con el prójimo. No dudar, no sospechar. Sí, los periodistas dudamos y sospechamos de todo, pero en este caso
hay medios de comunicación que no te cuentan la información desde otro lugar de los hechos, como es el caso de Palestina, porque lamentablemente hay pocos corresponsales o prácticamente no hay ninguno. Vamos a conocer la historia de Melissa Trad, una argentina, es de San Juan, periodista especialista en geopolítica, que estuvo en el lugar de los hechos y que volvió recientemente a nuestro país. Y para seguir entendiendo lo que ocurre en este gran conflicto, en esta grave situación del pueblo palestino, conflicto palestino-israelí, tenemos a Melissa Trad, que es periodista, corresponsal, una colega que estuvo en Cisjordania y nos va a contar su experiencia recientemente llegada a nuestro país. Bueno, Mel, Jale te saluda, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar con ustedes. Este es el programa favorito de mi abuelo, así ¿Cómo que se le llama tu mando un abuelo? saludo. Oscar Trad. Oscar Trad, que vive En San Juan. en San Juan, claro, vos sos sanjuanina, Sí, soy toda la familia sanjuanina. allá. Sí, toda la familia allá. Bueno, contanos primero qué hacías en Cisjordania, estabas trabajando allí como corresponsal, cómo viviste estos últimos días, estas semanas. Bueno, yo estaba así trabajando como corresponsal en Cisjordania, recordando que Palestina obviamente se divide en estos dos territorios, Franja de Gaza, Cisjordania. Yo estaba ahí hace más o menos 7 meses, porque bueno, sabemos que el conflicto no arrancó con el ataque de Hamás y esta incursión israelí y la masacre que vimos. Hay una historia mucho más larga y yo quería contar un poco esa historia, hablar con la gente. Me parece que estamos llenos de panelistas que hablan sobre temas, pero para mí es muy importante como persona que se dedica a la política internacional la función del corresponsal, ¿no? O sea, poder charlar con la gente y entender qué es lo que la comunidad siente, piensa y ve con respecto a todo esto. Un lugar se conoce conociendo a su gente, es una gran frase que yo también la uso para mi trabajo. ¿Y qué decía la gente, ya que vos estabas en contacto con ellos? Bueno, antes de que ocurriera el ataque, si bien obviamente nadie se lo veía venir en términos de la magnitud, de la escala que tuvo este ataque de Hamás, la realidad es que la situación hace muchos meses que estaba muy tensa. Más allá de, obviamente, años de ocupación israelí a la población palestina, particularmente este momento era tenso. O sea, cada 4 o 5 días había algún ataque de ambos bandos y la gente en la calle murmuraba que se venía una tercera intifada, ¿no? No, como te decía, no sabían cómo, no sabían qué iba a pasar exactamente y creo que muchos se sorprendieron. E incluso hay que decir, muchísimos palestinos se horrorizaron con las imágenes del ataque de Hamás, más que nada por obviamente lo que implica una masacre, digamos, a la población civil. Y es lo mismo que se lamentan, digamos, porque después es lo que sucede cuando vemos a Israel bombardear Gaza, ¿no? Que hay toda una población civil que sufre esta represalia israelí y no son los militantes de Hamás, digamos. Mel, a ver, ¿cómo es vivir en Cisjordania? Nosotros siempre hablamos con alguna que otra entrevista que le podemos hacer a algún palestino. Falta agua, no hay luz, se la cortan. Vas al supermercado, encontrás de todo. No sé, yo soy fanático del chocolate. Veo chocolates por doquier. Contanos en primera persona, porque vos estuviste ahí, viviste ahí. Sí, bueno, ahí hay algo muy interesante que por ahí no se dice, que es que de por sí los palestinos son ciudadanos de segunda clase en territorio israelí, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de la comunidad palestina, no todos los palestinos tienen los mismos derechos, ¿no? Hay todo un sistema de permisos que implica que haya algunos palestinos que pueden ir a Jerusalén, otros no. Y después ni hablar si comparamos la situación de vida de los palestinos que viven en Cisjordania con la situación de vida de los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Totalmente distinta. Totalmente distinta. Para ser honesta, en Cisjordania no hay ese nivel, digamos, de cercenamiento de derechos humanos como en la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza estaba bloqueada antes del ataque de Hamás. O sea, no pudiste entrar a la Franja de Gaza. No, se necesitan muchísimos permisos para entrar y se necesitan muchos permisos para salir también de la Franja de Gaza. Eso ya era así antes de este ataque de Hamás, pero después del ataque de Hamás, Israel endureció el bloqueo y no dejó pasar ni agua, ni alimentos, combustible, electricidad, con todo lo que eso significa en términos de crisis humanitaria, ¿no? Esa situación no es una situación que se vea en ese extremo en Cisjordania. Bien. En Cisjordania hay, digamos, mucho más acceso a bienes y servicios, pero de todas maneras el movimiento, por ejemplo, está restringido, ¿no? Para pasar de una ciudad a otra, uno a veces se imagina viendo el mapa que Palestina es como un territorio cerrado que limita con Israel, que es otro territorio cerrado. Y sin embargo, las fronteras son mucho más difusas. En primer lugar, porque Israel ocupó territorio que desde la comunidad internacional se le pide que devuelva, digamos, todos los territorios que ocupó después de 1967.
Pero además de eso, tenemos el gran problema de los asentamientos israelíes. Los asentamientos israelíes son una especie de barrios o ciudades, ¿no?, que Israel construye en lo que es hoy territorio palestino. Es una estrategia de ocupación que lo que hace es terminar comiéndose más territorio palestino. ¿Pero tienen contacto entre sí, entre palestinos e israelíes? No tienen contacto. A mí me da Como un mucha... barrio cerrado, Exacto. amurallado, no sé. Exacto. Literalmente así. Así es. Muchas veces incluso construidos medio en altura, digamos. Eso me da risa. A mí en algunos canales me decían, los palestinos y los israelíes coexisten. No coexisten, digamos. Hay una ocupación. Esta situación de los asentamientos israelíes, hay que decir primero que son ilegales bajo el derecho internacional, ¿no?, que están construidos en territorio palestino y que, según las convenciones de Ginebra, digamos, es un crimen que la población, que la fuerza que ocupa, en este caso Israel, traslade a su propia población a territorio ocupado. Esos son los asentamientos israelíes. Y el problema de esto es que sí, son una especie de barrios que están cercados, pero hay mucha violencia entre la gente que vive en esos asentamientos israelíes y las comunidades palestinas que están alrededor, cerca de esos asentamientos. Antes de lo del fin de semana, veíamos muchos ataques de uno y otro lado, e incluso hay algo que es muy loco, la atención mediática sobre ciertas cosas, ¿no? Porque hace un par de meses, ya no me acuerdo en la fecha, pero lo pueden buscar, estuvo la situación del pueblo de Jubara, que fue un pueblo en el cual colonos israelíes ingresaron, quemaron casas, mataron gente, digamos. Todas esas cosas parecen no llegar a los medios, pero hablan del mismo horror que forma parte de este conflicto en el día a día, ¿no? Y desde lo que ocurrió con Hamás, desde el ataque de Hamás a Israel, lo que hemos visto en Cisjordania particularmente, no se ha abierto por ahora un frente de guerra en Cisjordania. Los bombardeos, digamos, no llegan a Cisjordania. Cuando yo estaba ahí, a lo sumo, lo máximo es que uno escuchaba muchos aviones de guerra, digamos, sobrevolando, porque bueno, Cisjordania, donde yo estaba, Ramallah, estaba a menos de 100 kilómetros de la Franja de Gaza. Inevitable que no los escuches. Es inevitable. ¿Tenías miedo? No, la verdad que yo como corresponsal, digamos, me he preparado también para estar en este tipo de situaciones. Entonces, la verdad, tenía mucha adrenalina por el laburo del día a día de contar lo que me parecía a mí no se estaba contando. Todos los corresponsales parecen llegar a Israel y nadie pisa, digamos, el otro lado de la frontera. Entonces, me parecía incluso una responsabilidad, te diría, mucho más que una obligación, contar un poco qué es lo que estaba sucediendo. A la noche después, bueno, nada, tenés los mensajes de toda tu familia y amigos que están preocupados por la situación. Y a mí particularmente me pasó que estando ahí, a mí la visa para estar en Israel se me acababa hoy, de hecho. O sea, yo tenía que salir, no hay aeropuerto en Palestina, aeropuerto en Israel. Y en el medio de todo esto, mientras yo estaba trabajando, Israel bloqueó los pasos de Cisjordania. O sea, de repente yo estaba atrapada, por decirlo así, en Palestina, en Cisjordania. ¿Vos para llegar a Cisjordania fuiste por Israel? Sí. La otra forma de hacerlo es ir por Jordania. Bien. Pero en todo caso, para entrar a Palestina, uno necesita siempre el permiso israelí. ¿Y ahora para volver con el avión de la República Argentina que mandó? Bueno, ahora fue toda una cuestión diplomática. Me tuvieron que sacar de Cisjordania en un auto diplomático por un paso diplomático, porque los pasos estaban cerrados para la población, el transporte no funcionaba. Me llevaron hasta Ben Gurión, el aeropuerto en Israel, y desde ahí mi historia continuó como el resto de los argentinos, con el Hércules y después Aerolíneas Argentinas. Ahora, lo que sí, todo el vuelo humanitario esperándome, a mí particularmente, porque bueno, yo tengo un apellido libanés, y eso me trae problemas para entrar o para salir, incluso teniendo la embajada respaldándome, un avión militar esperándonos. Y siendo periodista que estabas trabajando también, ¿no? Y siendo periodista, pararon todo, o sea, me hicieron esperar muchísimo, me revisaron absolutamente todo a mí y no al resto, porque bueno, esas son las condiciones bajo las cuales uno entra y sale de Israel cuando tiene un apellido de origen árabe. Mel, vamos a hacer una pausa acá, un stop, te vamos a despedir para lo que es televisión, pero vamos a continuar conversando con ella para nuestro canal de YouTube, por eso síganos a través de www.youtube.com/El Cálamo, porque seguiremos conociendo su historia. Seguro te quedaste con ganas de conocer más acerca de su historia en primera persona de Melissa Trad, esta periodista corresponsal
que estuvo en Cisjordania, que llegó recientemente a nuestro país, a la República Argentina. Todo en exclusivo, si así podríamos decirlo, lo vas a poder ver en nuestro canal de YouTube. Por eso insistimos a que te suscribas para ver todos nuestros programas y estas notas que por tiempos televisivos no podemos volcarlas en su totalidad en la hora de programa, sino que tenemos más extensas en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/El Cálamo, todas las redes sociales por el nombre del programa El Cálamo, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Llegamos al final, mi nombre es Khaled Hayar y en nombre, obviamente, de la institución que depende de este programa, rogamos siempre por la paz, de un lado, del otro y donde sea. Donde haya paz, nosotros ahí vamos a estar con nuestro corazón. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Miren cómo nos saludamos, cómo despedimos, con lo que acabo de decir.